Durante las largas noches de ese invierno atípico, conocerían, a través de las expresivas narraciones interminables que su abuelo extendía frente al calor del hogar, las tradicionales historias que intentaban explicar los orígenes de los males del mundo, los tres pequeños hijos de aquel matrimonio de eternos viajeros. En esta oración hemos marcado, cuando comenzamos el proceso de análisis, hemos marcado las proposiciones incluidas que encontrábamos. Y durante las largas noches de ese invierno atípico, conocerían, a través de las expresivas narraciones interminables, que aquí comienza una proposición incluida, que su abuelo extendía frente al calor del hogar, que es el elemento que permite abrir la proposición incluida, y extendía es el verbo interno de la proposición incluida. Frente al calor del hogar complementa al verbo extendía. Entonces, esto es una proposición incluida. Las tradicionales historias, y acá comienza otra proposición incluida, que intentaban explicar los orígenes de los males del mundo. En esta proposición incluida, intentaban es el verbo incluido, el verbo interno, en torno al cual se articulan los significados que aparezcan dentro de la proposición. ¿Y qué es lo que intentaban? Intentaban explicar los orígenes de los males del mundo. Si seguimos avanzando en la oración, los tres pequeños hijos de aquel matrimonio de eternos viajeros, ahí ya no encontramos otra proposición incluida, o sea que el verbo principal tiene que estar fuera de estas proposiciones incluidas. No puede ser intentaban, no puede ser explicar, obviamente, que está dentro de la proposición incluida y además es un verbo no finito, y no puede ser el verbo extendía. Entonces, el verbo principal, el predicado de la oración es conocerían. Conocerían nos lleva a una estructura de significado que es la que nosotros hacemos en el borrador, en la grilla léxico-sintáctica, en la que vemos cuáles son las informaciones obligatorias que tienen que aparecer para que una oración construida en torno al verbo conocerían sea una oración gramaticalmente bien formada. Conocer, el verbo conocer requiere que aparezca información sobre quién conoce y qué conoce. O sea que ahí tenemos dos argumentos a partir de los cuales va a haber dos funciones sintácticas obligatorias. Quien conoce va a ser el protagonista de la situación de conocer, el sujeto, el sintagma nominal. Y qué conoce, el objeto conocido, el complemento objeto directo. Entonces, nosotros, con esa información, sabiendo que necesitamos encontrar en la oración el objeto conocido como complemento objeto directo y el sujeto como sintagma nominal, que sería la respuesta a la pregunta ¿quiénes conocerían? Entonces vamos con esa orientación en mano y buscamos esta información. ¿Quiénes son los que conocerían? Los que conocerían el sujeto de la situación de conocer son los tres pequeños hijos de aquel matrimonio de eternos viajeros. Y también, ahí que hemos identificado el sintagma nominal, sabemos que podemos cortar la caja para armar la división entre lo que es el sintagma nominal, que es solamente los tres pequeños hijos de aquel matrimonio de eternos viajeros, eso separado del sintagma verbal, que es durante las largas noches de ese invierno atípico, conocerían a través de las expresivas narraciones interminables que su abuelo extendía frente al calor del hogar, las tradicionales historias que intentaban explicar los orígenes de los males del mundo. Ahí, en el sintagma verbal, tenemos identificado el verbo principal y necesitamos encontrar el complemento objeto directo, el objeto conocido. ¿Cuál es el objeto conocido? ¿Qué es lo que conocerían en aquellas noches? Lo que conocerían son las tradicionales historias que intentaban explicar los orígenes de los males del mundo. Eso es el complemento objeto directo. Pero además, en el sintagma verbal tenemos algunos otros elementos, porque con respecto a este verbo, solamente necesitábamos encontrar el sintagma nominal
y dentro del sintagma verbal el complemento objeto directo. O sea que si hay otras informaciones, esas otras informaciones son adjuntos. Hay un adjunto acá que nos indica una circunstancia de tiempo, es decir, un adjunto temporal. ¿Cuál es el adjunto temporal? Durante las largas noches de ese invierno atípico. Porque ¿cuándo conocerían esas historias? Durante las largas noches de ese invierno atípico. Eso es el adjunto temporal. Y además tenemos otro adjunto, que es a través de las expresivas narraciones interminables que su abuelo extendía frente al calor del hogar. Aquí, todo esto que encontramos puede responderle al verbo principal, al verbo conocerían, un interrogante como el siguiente: ¿cómo conocerían? ¿Cómo conocerían esas historias? A través de las expresivas narraciones interminables que su abuelo extendía frente al calor del hogar. O sea que aquí tenemos un adjunto modal, porque introduce esta información adicional, introduce la circunstancia de modo en que se produjo la situación de conocer. Esa situación en la que tales personas conocieron tales historias. Ahora bien, una vez que tenemos identificados los constituyentes de la oración en función del verbo, es decir, el sujeto, el complemento objeto directo, el adjunto temporal y el adjunto modal, porque recuerden que esos constituyentes de la oración en función del verbo son el sujeto, los complementos y los adjuntos. Acá teníamos el sujeto, un complemento, que era el único requerido por el verbo, y teníamos dos adjuntos. Lo que hacemos es analizar por dentro cada uno de esos constituyentes en función del tipo de sintagma al que pertenece. Y vamos a empezar por el más importante, que es el sintagma nominal, el sujeto. El sujeto, los tres pequeños hijos de aquel matrimonio de eternos viajeros. El sintagma nominal está formado por el especificador los y todo el resto núcleo prima. Todo lo que es especificado por los es todo lo que queda, que es tres pequeños hijos de aquel matrimonio de eternos viajeros. Ahora bien, dentro de este núcleo prima, ¿con qué nos encontramos? Con tres, que es otro especificador. Fíjense que los es un especificador porque es un determinativo, dentro de los determinativos es un determinante, dentro de los determinantes es un artículo y es un artículo definido. Pero si vamos a la palabra 3, la palabra 3 también es un determinativo y dentro de los determinativos es un cuantificador que nos da una idea de cantidad. Es un cuantificador numeral que nos da el número definido, es un cardinal. O sea que aquí, como tenemos una vez más un determinativo, ya había uno en función de especificador. Ahora apareció otro, es otro especificador. Pero este especificador especifica a todo el resto. O sea que acá nos encontramos con una estructura que tiene esta particularidad. Hay dos especificadores, pero no se trata de una sola especificación. Cada uno de los dos hace su propia especificación. 3 especifica una cantidad definida y los especifica que se trata de los únicos 3. Fíjense que acá estamos hablando de hijos de un matrimonio de eternos viajeros. Esos hijos, de los que estamos hablando, eran de 3 hijos, o sea que 3 especifica que eran 3 hijos de ese matrimonio los que escuchaban, los que conocían esas tradicionales historias. Pero además hay una especificación adicional, porque después se nos dice que esos 3 eran los únicos 3, o sea que ese matrimonio de eternos viajeros tenía solamente 3 hijos. Entonces, un especificador es los, el resto es núcleo prima. Dentro de núcleo prima hay un especificador otra vez que es 3, pero son dos especificaciones diferentes, cada una con su propia particularidad. Y aquí este especificador hace que
podamos dividir entre especificador y lo que queda, que es otra vez núcleo prima. Fíjense que acá teníamos especificador núcleo prima y abriendo núcleo prima nos encontramos con especificador núcleo prima. O sea que acá hemos recurrido a la misma operación. Esto es entonces la posibilidad de la recursividad, de poder recurrir a la misma estructura, especificador núcleo prima, y dentro de núcleo prima otra vez la misma estructura, especificador núcleo prima. Recurrimos a la misma estructura que ya habíamos utilizado anteriormente. Por eso puede aparecer dos veces núcleo prima. Por eso también tenemos especificador y especificador. Pero fíjense que en la gráfica nos quedan escalonados. Vayamos al núcleo prima, pequeños hijos de aquel matrimonio de eternos viajeros. En este núcleo prima nos encontramos con el núcleo hijos, que está modificado por el adjetivo pequeños. Pequeños, sintagma adjetivo explicativo, porque modifica el sustantivo, pero está delante del sustantivo y quiere decir que no era necesario para que entendamos de qué hijos estaba hablando. Es una aclaración adicional que el hablante quiere agregar. Y además se identifica a esos hijos porque cuando decimos hijos necesitamos saber hijos de quién para que podamos entender de qué se está hablando. Eran hijos de aquel matrimonio de eternos viajeros. De aquel matrimonio de eternos viajeros es el complemento preposicional. Obviamente un sintagma preposicional cuyo núcleo es la preposición de. Y el complemento de la preposición es aquel matrimonio de eternos viajeros. Aquel matrimonio de eternos viajeros es un sintagma. ¿Qué tipo de sintagma? Nominal. Como sintagma nominal está formado por el especificador aquel y el resto núcleo prima. Y en el núcleo prima encontramos el núcleo, matrimonio, y para poder identificar de qué matrimonio estamos hablando, nos aparece de eternos viajeros, un complemento preposicional. Un sintagma preposicional cuyo núcleo es la preposición de y el complemento de la preposición de es eternos viajeros, un sintagma nominal. Ese sintagma nominal contiene como núcleo al sustantivo viajeros, que está modificado por el adjetivo eternos, un sintagma adjetivo explicativo porque está delante del núcleo y no era necesario para el anclaje de la referencia. Así tenemos entonces ya analizado todo el sintagma nominal.